Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar una propiedad más de la combinación de funciones. En los vídeos anteriores te presenté y demostré estas 6 propiedades a través de la definición de continuidad bajo el criterio epsilon delta y también bajo el criterio de límite secuencial. Bueno, en este vídeo vamos a demostrar lo siguiente. Si tenemos a la función f que tiene como dominio al conjunto A y como codominio al conjunto B, y tenemos a otra función g que tiene como dominio a C y como codominio a C, ambas son funciones donde la imagen de A, este conjunto de aquí, f de A, es un subconjunto de el conjunto C. ¿De acuerdo? Si la función f es continua en x sub 0 elemento de A y la función g es continua en f de x sub 0 elemento de C, entonces la función composición g círculo f será continua en x sub 0. Si no conoces la definición de composición de funciones o tienes dificultades en su comprensión, te recomendaría acceder al video tutorial cuyo vínculo se encuentra en la parte superior. Esos conocimientos te van a facilitar la comprensión de la definición y demostración posterior de esta propiedad. Fíjate, veamos a esta proposición reflejada en un ejemplo. Tenemos a una función f que tiene como dominio al conjunto R y como codominio al conjunto R también. La regla de correspondencia es esta de aquí. Toda x tendrá como imagen a x menos 1. Aquí se encuentra la gráfica de esta función. Puedes observar que es una función lineal. Luego tenemos a otra función g, cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo codominio es el conjunto de los números reales también. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. La gráfica de esta función es la parábola. Ahora, como te expliqué en el video tutorial de la composición de funciones, la función g círculo f, esta función compuesta, existe, ¿ok? Está definida si la imagen de R, ¿ok? En nuestro caso sería f de R, es un subconjunto de, en nuestro caso C es R. Y esto se cumple, esto es cierto. F de R, el conjunto imagen, es igual a R, ¿ok? Y R es un subconjunto a su vez de R. Entonces la función compuesta está definida. Esta función va de R, ¿ok? De esta R de aquí a esta R de aquí. ¿De acuerdo? Y toda X del dominio, ¿ok? Toda X del dominio tendrá como imagen a G de f de x. ¿De acuerdo? Y ahora fíjate. G de f de x es igual a G de f de x es igual a x menos 1 y G de x menos 1 sería igual a, según esta regla de correspondencia, a x menos 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que g de f de x es igual a x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, voy a borrar esto de aquí. La gráfica de esta función compuesta sería igual a la siguiente parábola. Observa, tenemos que la parábola estándar
se desplazaría una unidad hacia la derecha. Entonces tendríamos la siguiente gráfica. Más o menos esta parábola de aquí. Esta sería la gráfica de la función g círculo f. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice esta proposición de aquí? Que, vamos a ponerlo de este color, si f es continua en x sub 0, elemento de a, en nuestro caso a es el conjunto de los números reales, digamos que nuestra x sub 0 es este valor de aquí, es el 2. ¿De acuerdo? Puedes observar aquí en la gráfica que la función f es continua en 2. ¿Ok? Ahora, la imagen del 2, según esta regla de correspondencia, sería igual a 1. ¿Ok? Importante porque esta proposición nos dice también que g es en f de x sub 0, en nuestro caso, f de x sub 0 es igual a 1, la imagen de x sub 0 es igual a 1, la proposición nos dice que g es continua en f de x sub 0. Entonces f de x sub 0, f de 2 es igual a 1. ¿Ok? Y aquí puedes observar que la función g, esta función de aquí, es continua en 1. ¿De acuerdo? Fíjate, esto es f de 2 y este 1 de aquí también es f de 2. Entonces, si se cumplen estas condiciones, ¿ok? F es continua en 2 y G es continua en f de 2, se tiene que cumplir que la función composición G círculo F es continua en 2. ¿Ok? X sub 0 es igual a 2. Y esto puedes observarlo aquí. Fíjate, esta es la gráfica de la función composición. X sub 0, ¿ok? Es igual a 2. Y en la gráfica de la función composición puedes observar que esta función es continua en 2. ¿De acuerdo? Bueno, demostremos ahora que se cumple esta proposición. Fíjate, tenemos estas dos condiciones. F es continua en x sub 0, elemento de A, y G es continua en f de x sub 0, elemento del conjunto C. Vamos a definir la continuidad bajo el criterio del límite secuencial. ¿De acuerdo? Yo ya te lo he escrito aquí. Fíjate, f es continua en x sub 0, elemento de A, si este límite de aquí existe. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Según la definición del límite secuencial, este límite existe a su vez si para todo x sub n, toda sucesión arbitraria del conjunto A, cuyos términos son distintos de x sub 0, pero sin embargo la sucesión x sub n converge a x sub 0, se tiene que cumplir que el límite, cuando n tiende al infinito de la respectiva sucesión de imágenes, f de x sub n es igual a f de x sub 0. Si no estás familiarizado con la definición del límite secuencial, accede al vídeo tutorial. ¿De acuerdo? La otra condición es que nuestra función g es continua en f de x sub 0, ¿ok? Elemento del conjunto C. Es decir, que este límite de aquí existe. El límite, cuando x tiende a f de x sub 0, de la función g de f de x es igual a g de f de x sub 0. ¿De acuerdo? Fíjate. Aquí tienes al conjunto C. Digamos que esta es la función g.
la función g es continua en f de x sub 0, digamos que aquí se encuentra f de x sub 0, la imagen de f de x sub 0 es g de f de x sub 0, ¿ok? Entonces la función es continua si el límite, cuando x tiende a f de x sub 0, de g de f de x, ¿ok? Es igual a g de f de x sub 0, lo que tienes aquí. De acuerdo, pero para demostrar que este límite existe, tenemos que apoyarnos de la definición del límite secuencial. ¿Ok? Entonces, se tiene que cumplir que para toda sucesión arbitraria f de x sub n, para toda sucesión arbitraria de aquí del dominio de C que converge a f de x sub 0, ¿ok? Converge a f de x sub 0, pero los términos son distintos, ¿no? Los términos de la sucesión f de x sub n son distintos de f de x sub 0. Se tiene que cumplir que el límite, cuando n tiende al infinito, de la sucesión respectiva de imágenes, ¿ok? Esta sucesión de aquí, converge a g de f de x sub 0. ¿De acuerdo? Estas son nuestras condiciones. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que bajo esas condiciones, la función composición g círculo f es continua en x sub 0 elemento de A. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Tenemos el plano cartesiano. Digamos que esta es ahora la función g círculo f. Digamos que x sub 0 está aquí. ¿Ok? Esta función composición es continua en x sub 0 si este límite de aquí existe. ¿Ok? El límite cuando x tiende a x sub 0 de g círculo f de x es igual a g círculo f de x sub 0. ¿De acuerdo? Y este límite de aquí existe, ¿ok? Si, apoyándonos del criterio del límite secuencial, se cumple todo esto de aquí. Fíjate, si tenemos a una sucesión arbitraria, ¿ok? En A, aquí este es el conjunto A, una sucesión arbitraria cuyos términos son distintos de x sub 0, ¿ok? Sin embargo, la sucesión converge a x sub 0, se cumple que las imágenes respectivas, ¿ok? Estas de aquí, convergen a g círculo f de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a la demostración formal. Demostración. Veamos nuestras condiciones. ¿Ok? Vamos a partir de aquí. Esta es una condición. A ver, podemos construir a una sucesión x sub n de esta manera. ¿De acuerdo? Y luego, apoyándonos de esas mismas condiciones y de estas otras condiciones, ¿ok? Estas otras condiciones se cumplen, ya que la función f, tanto la función f es continua en x sub 0, como la función g es continua en f de x sub 0, ¿ok? Entonces, partamos primeramente por estas condiciones de aquí, construyamos a una sucesión arbitraria en A, sea x sub n una sucesión, bueno, vamos a ponerle aquí elemento de A, una sucesión arbitraria donde vamos a construirla también de modo que los términos de la sucesión sean distintos de x sub 0, donde x sub n es distinta de x sub 0, puedes ponerla aquí para toda n de los elementos naturales, si quieres, y el límite, cuando n tiende al infinito de x sub n, ¿ok? Esta sucesión de aquí, x sub n, converge a x sub 0,
Entonces, demostremos a continuación que se cumple esta igualdad de aquí. Para ello partamos por la expresión de la izquierda. El límite, cuando n tiende al infinito de la composición, la función composición g círculo f de x sub n, ¿ok? Vamos a demostrar que se cumple esta igualdad. ¿De acuerdo? Si llegamos a esta expresión, estaremos demostrando que esta igualdad de aquí se cumple, es decir, que esta igualdad de aquí también se cumple. ¿Ok? Lo que quiere decir a su vez que la función compuesta es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, según, vamos a ponerlo de amarillo, según la definición de la composición de funciones, toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de g de f de x sub n. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate en lo siguiente. G, por condición, es una sucesión, es una función continua, ¿no? G es continua en f de x sub 0, ¿no? Ya que se cumple esta igualdad de aquí. Fíjate, el límite cuando n tiende al infinito de g de f de x sub n es igual a g de f de x sub 0. ¿Ok? Nosotros vimos también en el vídeo sobre continuidad, bajo el criterio del límite secuencial, que cuando una función es continua, nos permite ingresar el límite al argumento de la función. Fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a g de ¿quién? Del límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, ¿ok? Y esta expresión de aquí es igual a esta otra de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya que g es una función continua, g es continua, vamos a escribir a toda esta expresión como g de el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n. ¿De acuerdo? Ahora, esta sucesión de aquí es convergente, ¿no? Fíjate, es convergente. F de x sub n es convergente, ¿ok? Converge a f de x sub 0, ya que esta función es continua, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí, ya que f es una función continua, esta sucesión converge, ¿ok? El límite de cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0, ¿de acuerdo? Este valor de aquí. Ahora, fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a, vamos a apoyarnos otra vez de la definición de composición de funciones. Toda esta expresión es igual a g círculo f, ¿ok? La función composición g círculo f de x sub 0, ¿ok? Y fíjate, hemos partido, vamos a ponerlo de este color rojo, hemos partido por esta expresión de aquí y hemos llegado, ¿ok? Apoyándonos de nuestras condiciones a esta otra expresión de aquí. G círculo f de x sub 0. Y al haber demostrado esta igualdad, hemos demostrado que se cumple esta igualdad de aquí, ¿ok? Que este límite de aquí existe. Es decir, la función g círculo f es continua en x sub 0 elemento de A. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado que se cumple esta proposición de aquí. ¿De acuerdo?
Bueno, espero que me hayas podido comprender, espero que te haya gustado este vídeo también. Si es así, no olvides de darle un like, de compartir este material, de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.